Bienvenidos a nuestro canal Biblia y Teología en Solo Minutos. Yo soy Patricia Grace, doctora en Teología. Les damos la bienvenida a nuestro canal, les invitamos a que se suscriban, a que le den link a la campanita, a que compartan nuestras enseñanzas con sus familiares y amigos, pues recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar el libro de Ezequiel, que constará de un solo capítulo. Ezequiel significa Dios es mi fortaleza, y el libro fue escrito por el profeta Ezequiel, y esto fue aproximadamente en el año 593 y el 565 a.C. Ezequiel era un sacerdote, pero también era un profeta, y Ezequiel vivía en Jerusalén, y él era del linaje sacerdotal levita, y era el hijo de Buzo, y fue deportado a Babilonia muy joven, junto con el rey Joaquín y otros 10,000 israelitas. Ezequiel tenía en ese entonces aproximadamente 25 años, cuando fue al exilio, y se cree que a los 30 años empezó su ministerio como profeta. Ezequiel murió a la edad de 52 años como un mártir, y así también como él profetizó fuera de Israel, también lo hizo el profeta Daniel, que eran contemporáneos. Sus profecías eran eventos contemporáneos, pero también apocalípticos, y también de las batallas del Armagedón, de Gog y de Magog. El profeta Ezequiel, cuyas profecías se consideran parte en las profecías de Abdías y Jeremías en Judá, era mucho más joven el profeta Daniel, pero también eran contemporáneos, y vemos que 217 veces aparece en su libro la palabra Señor soberano Jehová. Así es como él llamaba al Señor. Ezequiel profetizó para Israel, llamándolos al arrepentimiento, y habló de una deportación peor que la anterior en los capítulos 1 al 24. Y su tema central de la destrucción del templo de Jerusalén después de cumplirse sus profecías que consuelan y dan esperanza a las nuevas generaciones nacidas en Babilonia. Ezequiel profetizó el juicio de Dios contra las naciones y también la restauración del pueblo y del reinado del hijo de David, que viene siendo el Mesías. Ezequiel utilizó la frase en el énfasis de «y sabrán las naciones que yo soy Jehová» 70 veces en su libro. Se cree que los datos cronológicos de este libro fueron escritos quizás por sus discípulos de Ezequiel. El libro muestra una visión dada al profeta Ezequiel con 4 seres vivientes de ruedas, y también habla de los huesos secos y la restauración de Israel. Y siempre él iniciaba diciendo: «Así vino a mí palabra de Jehová». Y hablaba de lo que Dios le había encomendado. También vemos que hay una sentencia en la palabra escrita por Ezequiel que dice: «El alma que pecare, esa morirá». Y también habla de que el padre no llevará el castigo del pecado del hijo. El profeta hacía parábolas y también hablaba de todo lo que era el símbolo, por ejemplo, el horno, que era el juicio, las hijas prostitutas, que era Ahola, que representaba a Samaria, y a Oliva, que representaba a Jerusalén, la una perversa y la otra idólatra, y a la olla hirviente, que representaba el juicio de Israel. Ezequiel era como una señal de Dios al pueblo, y Ezequiel también habló de las profecías contra las naciones enemigas como era Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón, Egipto. Y habla también el libro del origen de Satanás en los capítulos 25 al 32 del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro largo, tiene bastantes capítulos, mucha profundidad profética. También el libro habla de las advertencias al impío, cuando Dios dice: «No quiero la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y viva». También se habla del futuro, ¿verdad? De lo que vendrá, y de la caída de Jerusalén, la conversión de Israel, de un corazón de piedra que Dios quitaría para reemplazarlo por un corazón de carne. Y también habla de la visión de los huesos secos de Israel y Judá, que serían restaurados en uno, y esta profecía ya se cumplió, pues esta es la nación de Israel, ya unificada, el Estado de Israel. También se habla de la profecía de Gog, su príncipe, y Magog, su tierra, que es Rusia, y que serán vencidos en las batallas finales de Armagedón. También se habla de un futuro templo, de las ofrendas, del príncipe de gloria, hablando de Jesús. También se habla de la nueva Jerusalén, también se habla de la visión del río de vida y la salvación del santuario. El libro se puede dividir en 4 secciones para un mejor aprendizaje. En la parte 1 puede figurar del capítulo 1 al 24, en donde
viene el reproche a la idolatría y los pecados, anunciando también el castigo de Jehová contra la nación y la caída de Jerusalén y el exilio de 70 años. En la parte 2 del libro usted puede estudiar del capítulo 25 al 32 y son las profecías de la destrucción de los pueblos extranjeros y enemigos de Israel. Como parte 3 se puede estudiar del capítulo 33 al capítulo 39, donde Ezequiel exhorta, consuela y profetiza restauración a Jerusalén y el regreso de Dios de su presencia a Israel, así como en la parte 4 de los capítulos 40 a los 48, usted puede ver los detalles de la Nueva Jerusalén durante el milenio. De los capítulos 1 al 3, Ezequiel tuvo visiones y esta visión fue de 4 seres, los querubines de 4 caras. Estos querubines tenían 4 caras. Una cara era en forma de hombre, otra era en forma de buey, otra en forma de león y otra en forma de águila. Esta es la descripción que da Ezequiel de estos querubines. Y también habla del juicio contra la idolatría y la rebeldía de Israel, pues Ezequiel hizo varios ejemplos simbólicos para demostrar las profecías de lo que había que ocurrir. Por ejemplo, en un ladrillo dibujó completamente a Jerusalén y se acostó 430 días de ese costado, señalando lo que sufriría la ciudad en el asedio. Y del capítulo 25 al 32 estaban las profecías a las naciones y el castigo para el rey y la ciudad de Tiro, mientras que también había un mensaje de restauración pura para la adoración. Y los capítulos 40 al 48, la visión que Dios le dio a Ezequiel del templo. Este profeta es el tercero de los profetas mayores. Es uno de los principales profetas del Antiguo Testamento, después de Isaías y Jeremías. Y de acuerdo con su propio libro, él tuvo 7 visiones. Entre ellas se destacan las visiones, como hablamos, de los querubines de 4 rostros. También habla de las 4 ruedas, también el valle de los huesos secos, las medidas de reconstrucción del templo. Y el libro también habla cómo el diablo fue arrojado del cielo. Ezequiel es un profeta que tuvo muy importantes revelaciones, muy simbólicas, y sus descripciones dan las visiones de sus profecías de la destrucción, de la condenación a la idolatría, de la restauración de Israel. Y Ezequiel usualmente hacía cosas que representaban sus profecías, como cuando él se cortó el pelo y la barba para demostrar que Dios le haría esto a Jerusalén y a sus habitantes. Cuando eran rapados en aquel tiempo, recordemos que alguien que no tenía cabello era símbolo de esclavitud. La gente que estaba rapada era para saber que era un esclavo. Ezequiel también, este profeta, siempre estuvo en el exilio, profetizó siempre en el exilio, y aunque vivía en Tel Aviv era una región de Babilonia, no la Tel Aviv de Israel. Este profeta estuvo casado y el profeta estuvo trabajando para la obra del Señor y él vio las calamidades del destierro. También en sus tiempos del profeta había falsos profetas que profetizaban mentiras, y el profeta empezó a dar explicaciones verdaderas para demostrar la veracidad de que él era un profeta de Dios. El libro tiene un prólogo que relata al profeta en 3 partes, como ya explicamos. En una se puede comprender las profecías y la ruina de Jerusalén, en la otra el castigo a los pueblos de Judá y en la última la restauración. En la última sección del profeta describe detalladamente la restauración de Israel del cautiverio y también el templo y la ciudad de Jerusalén y la tierra prometida, que sería repartida a las 12 tribus en partes equitativas. Ezequiel es un profeta muy venerado, tanto como en la religión del judaísmo, como en el cristianismo, como en el islam, así también en el baísmo. Y estos son los versos destacados de Ezequiel. El 18:4 de Ezequiel dice: «He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá», hablando Jehová a su creación. Ezequiel 28:12 al 14 dice: «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura», está hablando del diablo. «En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro y carbunco, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste.
En medio de las piedras de fuego te paseabas. Y en el 33 al 11 dice, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de sus malos caminos y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, o moriréis, oh casa de Israel. Eran las palabras de los textos destacados del libro de Israel. Y esta es la conclusión del libro de Israel. Esta es la conclusión del libro de Ezequiel, perdón. Les invitamos a que vean nuestro siguiente libro, el video del profeta Daniel. Y si usted tiene una relación con Dios, le felicitamos, pero si usted no conoce una comunión con Dios, le invitamos a hacer esta oración de fe para que el Señor venga a su vida. Dígase estas palabras en voz baja y repetitivas conmigo. Señor Jesucristo, yo creo que tú fuiste muerto y crucificado y al tercer día resucitado. Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor Jesús, sáname, restáurame, hazme nueva criatura. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor Jesús, yo te confieso y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y toda tu intervención te pido en tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti